Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a retomar el caso aquel que ya hemos hecho 2 o 3 videos anteriores. Pues les voy a dejar la referencia de los links que conducen a ver esos videos para quien esté interesado en seguir el caso de una manera más completa. En esta situación, las últimas instancias procesales, recuerden que el caso ya está, la causa elevada a juicio con toda una serie de pormenores ahí que están relatados en los otros videos. Tiene competencia la Cámara del Crimen. Ya se ofreció prueba, se solicitó una investigación suplementaria, hubo una serie de incidencias ahí, unos recursos de reposición que pusimos, hay uno que todavía está pendiente de resolución, pero algo que ya les manifesté, pero lo vuelvo a retocar el tema, en su momento, antes de ofrecer prueba, ya dentro de la etapa del juicio propiamente dicho, lo que se llama los actos preliminares del juicio, unos días antes de ofrecer prueba, nosotros interpusimos un cese de prisión. Nuestro pupilo procesal está preso en prisión preventiva desde hace ya un poquito más de un año. En su momento se discutió ante el fiscal se discutió el fiscal de instrucción, me refiero cuando estaba en la etapa de la investigación penal preparatoria, se discutió un cese de prisión en aquella oportunidad. Nosotros en aquella oportunidad argumentamos muy fuertemente en contra de la resolución del fiscal cuando resolvió la prisión preventiva, en la cual el fiscal negaba todo tipo de arraigo por parte de nuestro defendido. Nosotros en ese momento todavía no éramos representante o defensor, abogado defensor o defensa técnica de esta persona. Eh, no negaba todo tipo de arraigos por su origen extranjero y una nula investigación acerca de las características personales y familiares de esta persona. La fiscalía tomó esa resolución y fue uno de los aspectos, más allá del propio delito en sí, la expectativa o el pronóstico punitivo al respecto del delito por el cual estaba acusado, que en ese momento eran 3 delitos. Eh, Más la falta total de arraigo, según la Fiscalía, ameritaban la prisión preventiva. Nosotros, en esa instancia, cuando pedimos el cese de prisión, eh, ante la Fiscalía y después se elevó al juez de control para su resolución, nuestro principal argumento, primero, eran argumentos relacionados con la plataforma fáctica, que a nuestro criterio no debían ser no 3 delitos, sino 2. Discutimos varias cosas en esa situación, o pusimos en valor varias cosas, pero básicamente uno de nuestros planteos era que había un delito que debía ser suprimido de la acusación por diferentes motivos de índole técnico, que no son motivos de este video. Además, hicimos una investigación profunda al respecto de los lazos familiares, laborales y sociales de parte de esta persona, y llegamos a la conclusión, y eso fue lo que expusimos ahí, de que los lazos y el arraigo de esta persona eran realmente muy fuertes, a pesar de su origen extranjero, por la cantidad de años que lleva en la Argentina y en Córdoba en particular, por la familia que tiene acá, por todo lo que hizo en todos esos años acá en la ciudad. Consideramos que el arraigo era realmente fuerte, amén de que, bueno, tenía también trabajo, propiedad en la ciudad, etcétera. Esos fueron nuestros argumentos en aquel momento, y el juez de control finalmente en febrero de este año falla en contra de ese cese de prisión. Luego la causa se eleva a juicio, pero en el fallo del juez de control, primero acepta el arraigo, es decir, en su resolución da por tierra con todos los argumentos relacionados con la falta de arraigo por parte del fiscal, y expresamente concuerda con la defensa respecto del arraigo. Sin embargo, dice los otros elementos no ameritan el cese de prisión, aun cuando el arraigo sí está acreditado. Bueno, en relación al otro asunto de la calificación legal y de los delitos, sí también nos da parcialmente la razón el juez en
lo que tiene que ver con uno de estos delitos que lo elimina de la acusación. Entonces quedan dos delitos. Por lo tanto, esa decisión del juez de control es relevante a los fines de la prisión preventiva porque reduce el pronóstico punitivo. Al reducir el pronóstico punitivo, esto es la posible pena de prisión que se le podría finalmente, luego de todo el proceso, adjudicar a nuestro pupilo, el monto de esa pena y la gravedad de esa pena va a ser, por supuesto, menor, porque en vez de ser 3 delitos, son 2 delitos, explicado así básicamente. Entonces, esos fueron dos elementos que, a pesar de que el juez de control falló en contra del cese de prisión, mejoran la situación procesal al respecto de la prisión preventiva de nuestro cliente. Luego, cuando el expediente llega a la cámara del crimen, se sortea la cámara, se designa una sala unipersonal, eh, suceden todos los primeros, se cita a las partes, se da a conocer de que ya el expediente está en competencia de la Cámara, etcétera. Todos esos primeros actos que entre uno y otro llevan bastante tiempo, en días, son trámites lentos, digamos, que agravan la situación de nuestro cliente porque él permanece preso. Entonces, nosotros decidimos, cuando decidimos interponer otro cese de prisión basado en estos argumentos, que fueron estos elementos que nos dio el juez de control en su decisión, el tema del arraigo, acreditado ya y aceptado por el juez de control, y el tema de estos delitos, que si bien el juez de control había ya determinado que no eran suficientes para decretar la libertad de esta persona o el cese de prisión, a esos dos elementos se interpuso otro elemento nuevo, que ya lo hablamos en extenso en el otro video, que es la retractación de la supuesta víctima. La víctima fue en varias ocasiones, y no quiero reiterarme, pero hizo una retractación que quedó certificada en el expediente a través de un certificado que emitió ahí la secretaría o la prosecretaria o secretaria. Entonces, en virtud de esos dos elementos que el juez de control nos otorga, nos beneficia, más este tercero, y por supuesto, imagínense ustedes la importancia que tiene la retractación de la víctima respecto de la denuncia original, concretamente diciendo que había mentido. Entonces, esa nueva incorporación o ese hecho nuevo ameritó de que nosotros pidiéramos un cese de prisión basado en estos tres argumentos. Son estas tres cosas: la retractación de la víctima, la declaración del juez de control respecto al arraigo y el pronóstico punitivo menor relacionado con un delito que se eliminó de la plataforma de acusación. Entonces, hacemos ese pedido, pasa un tiempo y la Cámara del Crimen, por supuesto en unos movimientos internos que nunca están a la vista de la defensa, que son perfectamente legales, pero me genera a mí una inquietud porque el expediente queda de despacho, como en una situación así pendiente de resolución por mucho tiempo, y pasan adentro cosas porque el expediente tiene movimientos y esos movimientos no están visibles, y creo yo que dificultan el derecho de defensa, ejercer nuestro derecho de defensa de una manera plena. En este caso, la Cámara corre vista a la Fiscalía por supuesto responde a esa vista, y toma una decisión, y recién ahí aparece la decisión en nuestro sistema y nos notifican a través de un decreto. Ellos rechazan el cese de prisión, bueno, a lo cual nosotros, esto ya es más o menos reciente en el tiempo, nosotros empezamos a estudiarlo fuertemente a ese rechazo. Estábamos también con el tema de los otros recursos, el tema del ofrecimiento de prueba, el tema de la investigación suplementaria, etcétera, pero una vez que encaminamos esa parte, con los recursos, por supuesto, siempre limitados de tiempo, son cuestiones complejas que requieren estudio, requieren desarrollo de escritos, etcétera, que a veces no podemos ser tan rápidos como nos gustaría, pero dentro de ese marco hacemos, una vez que digamos, interponemos estos recursos y eso, encaminamos esa parte, que ya le conté en otros videos,
Nos sentamos a analizar el cese de prisión con mucho detalle y finalmente interpusimos un recurso de casación, que eso es lo que vengo a contar ahora en este video. Como esta resolución es de la Cámara, es recurrible vía casación esto jurisprudencialmente se ha ampliado esta posibilidad de casación a este tipo de fallos en los cuales eh, tienen que ver con la libertad de una persona en forma directa. Entonces el recurso de casación está abierto para estas instancias, siempre que digamos, se interponga en tiempo y forma, con los plazos y las formalidades de ley necesarias, que están todas reguladas en el Código Procesal, que son básicamente el plazo, que son 15 días, dice el Código Procesal, son 15, esto también ha sido motivo de una larga controversia histórica en la jurisprudencia cordobesa. Esos 15 días finalmente se consideran hábiles. En líneas generales, desconozco si hay alguna cámara o alguna instancia en la cual tengan otra posición, pero son 15 días hábiles. Eso es uno de los elementos que se discutía. Después está también el tema de la comunicación vía e-cédula en relación a cómo se cuenta eso, que está el plazo de término o aviso de término, que son 3 días. Entonces me voy a reiterar en esto porque por lo menos a nivel procesal es clave y bueno, trato de ser riguroso con eso para no cometer errores con el cuento de los plazos. Tenés el del día que te comunican la e-cédula, que vos la ves en el sistema, el plazo empieza a correr el día siguiente y tenés 3 días hábiles, o sea que el día siguiente hábil es el primero, el segundo y el tercero. 3 días y después tenés a partir de ahí 15 días hábiles para interponer el recurso de casación. Ese es uno de los requisitos más importantes. Y el otro requisito es esos dos requisitos se someten a un control de admisibilidad por parte de la propia Cámara. O sea que la Cámara, vos cuando interpones el recurso de casación, ese recurso se presenta ante la misma Cámara que tomó la resolución, y esa Cámara es la que debe elevar, admitiendo el recurso de casación, lo debe elevar al Tribunal Superior de Justicia. Pero la Cámara hace un estudio de la admisibilidad de ese recurso que tiene que ver con los plazos y de alguna manera con el contenido. Si bien no tiene tantas atribuciones para analizar a fondo, sí podría determinar de que hay manifiestamente o in limine de que no tiene el rigor suficiente para ser elevado. No me ha pasado por este motivo, pero sí hace un análisis. Entonces, nosotros básicamente basamos en una arbitrariedad. ¿Por qué arbitrariedad? O falta de fundamentación que lleva a una decisión arbitraria. ¿Por qué consideramos que fue una decisión arbitraria? Y porque en la resolución de la Cámara no hace una respuesta concreta al respecto de los 3 elementos que nosotros planteamos. Nosotros en todo nuestro escrito de cese de prisión planteamos, como ya les dije, 3 elementos: A, B y C. Y la Cámara, cuando resuelve, no hace mención a más de uno de esos elementos. Sí hace mención a uno de ellos, que es el tema de la retractación, y hace toda una serie de consideraciones que en este momento no vale la pena explayarse, y además que al tener que ver con el cese de prisión, no fueron relevantes para la casación, pero procesalmente hoy, al respecto de la situación de fondo de nuestro cliente, no son tan relevantes. Si bien uno puede percibir ahí la visión de la Cámara respecto de eso, los otros 2 elementos, que la decisión aquella del juez de control relacionada con eliminar un delito de la plataforma de acusación, no fue tenida en cuenta, no fue manifestada. Al contrario, expresamente la Cámara dice de que las condiciones que hubo en aquel momento en la cual el juez de control decidió mantener la prisión preventiva no han cambiado radicalmente, no han cambiado. Concretamente, las palabras textuales no son estas, pero la idea textual es esta. De medio un contrasentido decir la idea textual, pero es la idea de la Cámara. En lo que transmite es efectivamente que la situación era la misma, porque la retractación, no me voy a extender mucho sobre esos argumentos, la retractación no tiene la fuerza necesaria, por decirlo así en forma resumida, y entonces los elementos que restan estudiar: arraigo, pronóstico punitivo, etcétera, el peligro procesal, digamos,
la capacidad de complicar la investigación o entorpecer la investigación, palabra más precisa, se mantenían incólumes al respecto del momento en que tomó la decisión el juez de control, lo cual no es así porque, perdón, la Cámara se menciona al momento de cuando el fiscal decidió la prisión preventiva. Cosa que en el derrotero procesal del expediente después tomó una resolución el juez de control y el juez de control cambió. Por más que mantuvo la prisión preventiva, cambió la situación procesal, como ya lo expliqué. Entonces la Cámara no considera lo que nosotros, los fundamentos del cese de prisión que nosotros habíamos interpuesto. Por tal razón, por una falta de motivación, una falta de fundamentación al respecto de lo que nosotros habíamos manifestado, hace, desde nuestro punto de vista, que esa resolución sea arbitraria. Y esa arbitrariedad nosotros llevamos a que sea remediada, nosotros instamos a que sea remediada en el Tribunal Superior. Si bien en la práctica es bastante poco práctico, para la redundancia, que se va a resolver en el Tribunal Superior a 6 o 8 meses vista. En ese tiempo pueden pasar un montón de cosas en el expediente que finalmente, e idealmente para nosotros, sean o tengan como consecuencia la libertad de nuestro cliente o el cese de la prisión preventiva. En nuestros mejores sueños el sobreseguimiento, ¿no? Que a eso aspiramos. Bueno, entonces, ahora, analizando nos tomamos un tiempo importante para analizar la vista del fiscal, sobre el cual el cumplimiento de sus obligaciones y sus funciones para nosotros está bajo nuestra lupa, porque ya les hablé en su momento el tema de la inacción institucional que nosotros planteamos. Entonces, en la vista del fiscal, hicimos foco para desentrañar ahí los argumentos por los cuales el juez, porque hay un elemento interesante, es qué obligación tiene el juez primero de dar vista al fiscal, es obligatorio o no es obligatorio, y segundo, el tema de hasta qué punto, o si es vinculante el dictamen o la vista del fiscal respecto a la decisión del juez, cosa que no es así. El fiscal puede opinar una cosa y el juez resuelve otra distinta, pero siempre que lea la vista del fiscal y argumente respecto de los elementos que el fiscal interpone en su vista, porque eso hace al contradictorio, digamos, y genera y le saca arbitrariedad a las decisiones judiciales o las resoluciones judiciales. Igualmente con la defensa, ¿no? Bueno, hicimos un estudio importante de la vista del fiscal y consideramos primero de que es un trabajo mediocre en cuanto a la preparación que se requiere para esa vista y el tiempo de dedicación que le ponen para realizarla, y de alguna manera eso fortalece la arbitrariedad en la decisión, porque el fiscal, el juez de cámara, el vocal, no sabemos hasta qué punto, pero tiene en cuenta y uno de los fundamentos, e inclusive expresamente en la resolución, es la vista del fiscal. Entonces, si la vista del fiscal está hecha a medias, mal hecha o a medias, porque tampoco no la hizo, digamos, sí la hizo, pero desde nuestro punto de vista con una serie de debilidades importantes. Por ejemplo, en el encabezado del escrito, el fiscal de cámara intenta hacer un raconto del expediente, que es un expediente complejo que tiene muchas incidencias procesales, y resume en dos situaciones: la detención inicial de nuestro cliente y el dictado por parte del fiscal de instrucción de la prisión preventiva inicial. Pero todas las otras situaciones del expediente, incluyendo la resolución del juez de control al respecto del cese de prisión anterior, no están mencionados en ese intento de introducción a este escrito, comenzando, como que es la manera realmente relevante y adecuada de comenzar un escrito de esta característica, que es haciendo un raconto de la situación procesal histórico, cuáles son las diferentes incidencias relevantes en el proceso. O sea que de un proceso que, para decirlo así, tiene 18 incidencias importantes, la Fiscalía nombra 2. Ya ahí te das cuenta de que el trabajo, la realización,
este escrito ha sido menor al necesario. Estamos hablando de la libertad de una persona, no es una decisión así nomás. Entonces ya desde ahí vemos una falta de rigor, una falta de dedicación y una falta de compromiso con los estándares y lo que la ley pide de la actuación de un fiscal de cámara. Sin embargo, reitero, la vista está realizada. Desde mi punto de vista, adolece de ciertas debilidades, pero no es que no la hizo ni que la hizo, habló de otro expediente, no. Entonces, esta crítica quiero que sea objetiva al respecto de que me parece que le falta un poco de dedicación, que eso tiene impacto después en la resolución de la Cámara y de que impacta en la situación procesal y concretamente en la prisión de nuestro cliente. Entonces, la primera introducción hace un raconto, a nuestro modo de ver, sumamente débil al respecto de toda la situación procesal. Quizás por eso después, en el desarrollo de esa vista, no tiene en cuenta nunca habla ni menciona, y eso que nosotros en nuestro escrito inicial, lo primero que debe hacer el fiscal de cámara cuando va, le corre vista el juez, para que emita una opinión al respecto de una situación, es ir a ver qué dijo la parte que está instando a que esa resolución se estudie y se tome finalmente. A pesar de que nosotros, si bien era un escrito largo, tenía 3 elementos que ya los dije, no los voy a reiterar. La fiscalía en la vista ignora, no hace mención a la declaración de que sí tiene arraigo nuestro cliente, que es clave, que la hace el juez de control, y vuelve a reiterar la misma posición anterior del fiscal de instrucción de que no tiene arraigo, de que no tiene círculo de contención y de que, entre comillas, sería para él muy fácil fugarse y desaparecer del país y no someterse al proceso. Entonces eso, ya que esa vista del fiscal, después esto que estoy en este momento relatando, después tiene impacto en la resolución de la Cámara. Y por el otro lado, el tema de la retractación, sí hace una mención un poquito más amplia, y lo que es realmente llamativo es que con una rigurosidad importante la Fiscalía de Cámara dice que en los delitos de esta índole, de esta naturaleza, la retractación de las víctimas, que es algo que puede suceder, de las posibles víctimas, debe ser realizada de una manera, y nombra 5 o 6 elementos en los cuales, a través de los cuales debería ser realizada, instrumentada esta retractación de la posible víctima, o de la supuesta víctima. Sin embargo, o sea que hace un análisis importante de todas las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debería tener una retractación del denunciante o de la víctima, supuesta víctima, cómo debería ser, bien elaborada, con 6 o 7 ítems marcados con referencias a convenciones internacionales y a protocolos de diferentes entidades que en esto son señeras, digamos, hace ese resumen y considera que en esta situación esos elementos no están, pero no hace nada, cuando desde mi punto de vista entiendo que la obligación principal de la Fiscalía, y que está inclusive expresamente en la etapa del juicio, la fiscal de Cámara debe descubrir la verdad real, descubrir la verdad. Esa es la principal misión. Y ante una situación en la cual hay una retractación, existe, está certificada en el expediente y tiene una debilidad formal, ¿qué debería hacer el fiscal? Decir, sobre todo en una decisión que tiene que ver con la libertad de la persona que está presa hace un montón de meses, decir, no, la retractación no puede ser tomada en cuenta porque adolece de todas estas métodos que debería tener para ser considerada una retractación en estas circunstancias. ¿Qué debería hacer el fiscal? En vez de decir eso y solicitar a la Cámara que se realicen esas medidas de esa forma que él mismo también ha descrito, para que finalmente o se descarte o se tenga en cuenta la retractación de una manera como el fiscal quiere, que nosotros también estamos de acuerdo que se haga de esa manera, pero que se haga. Y lo que me llama poderosamente la atención es que el fiscal se tome tanto tiempo dentro de una vista
son bastante pobres en muchos aspectos en resaltar todos estos elementos y no pedir, no solicitar, ahí mismo o en un escrito paralelo el mismo día, solicitar a la Cámara, hagamos esto, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Bueno, eso por supuesto también lo sometemos a crítica y también en lo que tiene que ver con, por supuesto, la aplicación, también hacemos una mención al tema de la aplicación de la convención. Hay un tema que tiene que ver con la supremacía o la prelación de las normas, ¿no? Después del 94, cuando se reformó el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se incorporaron expresamente una serie de tratados y convenciones internacionales a los cuales esa reforma le asignó la categoría de igual a la Constitución. Entonces, en el orden de supremacía de las leyes argentinas, digamos, o de las normas argentinas, mejor dicho, primero la Constitución y los tratados que el artículo 75, inciso 22, incorpora con carácter o naturaleza de parte de la Constitución, por decirlo así. Y abajo las leyes, pero en el medio hay discusiones al respecto de esto. En el medio hay una serie de tratados que no fueron expresamente nombrados en ese momento relacionado con el artículo 75, inciso 22, sino que después por ley, como es el caso de la Convención Belén do Pará, se incorporan y se considera que tienen un grado superior a las leyes, pero inferior a la Constitución, porque justamente por algo no están expresamente nombradas, ya sea porque fueron realizadas después, por la razón que sea, no fueron nombradas ni incorporadas con el mismo grado de la Constitución. Ese es el caso de la Convención de Belén do Pará, por lo tanto entendemos de que si bien la Convención de Belén do Pará está adoptada por ley, y algunos consideran que tiene un orden de prelación mayor a la ley, supralegal, pero menor a la Constitución. Y se ponen en juego ahí, o en pugna, de diferentes obligaciones y derechos, de tanto del Estado como de las personas que están siendo perseguidas por el Estado, acusadas de determinados delitos en relación a la defensa en juicio y otros principios protectorios y garantías de la Constitución al respecto de los principios de obligatoriedad del Estado, al respecto de asegurar, de suma importancia y de relevancia fundamental, asegurar que diferentes situaciones que están reguladas por esta convención lleguen efectivamente a juicio. Y esta argumentación es la que utilizan muchísimas fiscalías de instrucción, jueces de control, cámara de acusaciones, etcétera, para darle un orden, a mi modo de ver, de supremacía equivocado al respecto del principio de inocencia, del principio de defensa en juicio, que están garantizados por la Constitución, y la Convención de Belén do Pará tiene una jerarquía menor. ¿Tá? Entonces, no es igual la jerarquía que tienen, y además, bueno, las circunstancias fácticas, un montón de elementos deberían tenerse en cuenta para no aplicar en forma automática o como un cheque en blanco, como en algún escrito hemos descrito, prisiones preventivas en particular. Bueno, y para finalizar, simplemente hacer un redondear, recurso de casación en contra de la decisión de la Cámara del Crimen, en este caso sala unipersonal, un vocal, resuelve mantener la prisión preventiva, a nuestro modo de ver, con falta de fundamentación, arbitrariedad, recurso de casación, todavía no ha sido admitido ni tampoco no admitido por la Cámara, ha sido presentado en los últimos días, el lunes pasado, si no me equivoco, y veremos qué dice. Tenemos la intención de que eso llegue al Tribunal de Justicia. Otro elemento que me gustaría resaltar es que luego de hacer toda esta argumentación, principalmente basada en todo esto que he hablado hasta ahora, nosotros incorporamos un punto en ese escrito de recurso de casación en el cual hablamos sobre la situación procesal del expediente luego de la decisión de la Cámara al respecto de rechazar el cese de prisión, que es lo que nosotros estamos recurriendo en casación. Si bien eso en principio no debería ser tenido en cuenta, o seguramente no será tenido en cuenta por el Tribunal Superior cuando falle, porque el Tribunal Superior va a tener que hacer un ejercicio, si es que llega a fallar sobre esto en algún momento, porque puede tornarse abstracto en algún momento del tiempo.
el Tribunal Superior debería posicionarse para ver si esa resolución de la Cámara ha sido arbitraria o no, posicionarse en todos los elementos que existían en la mente del vocal al momento de tomar esa decisión, al momento que tomó esa decisión. En cambio, nosotros la lista de instancias procesales o de situaciones procesales o de hechos procesales o actos procesales que enumeramos después de que hacemos todo este recurso de casación, la parte fundamental, fueron posteriores en el tiempo, por lo tanto no necesariamente deben ser tenidos en cuenta por el Tribunal Superior cuando analice la resolución de la Cámara, a ver si es arbitrario o no. Pero nosotros lo hacemos para volver a remarcar cuáles son todas nuestras necesidades y nuestros intereses en las decisiones pendientes de la Cámara, para que permanezcan vigentes en el tiempo, porque este escrito lo tiene que leer, por supuesto, el vocal de Cámara para declararlo admisible y de elevarlo. Entonces, nos interesa que el juez vuelva a leer cuál es la situación procesal para que apure, si bien no tiene, es diferente procesalmente, son vías diferentes, internamente en la convicción del juez existe va a leer eso y seguramente dentro de un universo complejo con un montón de causas va a recordar de que tiene pendiente otras resoluciones que nosotros estamos buscando y estamos instando a que sucedan y que esperamos que las tomen en cualquier momento. Gracias.